Hola amigos, bienvenidos un día más a mi canal. Soy Juanmi de Bonsai Carpe y hoy quiero hablaros de cómo mejorar un árbol que, bueno, pues que tenga pequeños defectos, ¿vale? Bien, pues nada, dicho esto, creo que está claro que, bueno, una de las técnicas que se pueden emplear cuando de alguna forma cae en nuestras manos algún material que tiene algún pequeño defecto y que creo que, bueno, pues pueda tener cierto potencial, pues seguramente que la técnica más adecuada para todo esto sería, bueno, el ya conocido por todos, el famoso acodo, ¿vale? Entonces simplemente es un poco comentaros eso. Yo hoy, por ejemplo, la idea es la de hacer un acodo a esta cercova serrata que tengo aquí, que como se puede observar en lo que es la parte de la base, pues tiene ahí una malformación de raíces y tal, y tiene aquí un poco esto, bueno, pues que deja un poco que desear en relación a la estructura que va teniendo el árbol realmente, ¿no? Entonces creo que merece la pena emplear un tiempo en crear o llevar a cabo esta técnica de acodo, que creo que es una forma de propagación y de mejora para los árboles, creo que es importante y muy a tener en cuenta. Luego, bueno, pues como ejemplo, está claro, este árbol que tengo aquí, que es un olmo chino, que ya creo que, bueno, la mayoría le conocéis porque hay un vídeo por ahí en el que se hizo la separación del árbol, ¿vale? Y bueno, como veis, está brotando perfectamente, sin ningún tipo de problema. Me imagino que ahora ya, una vez que empiece a sentar el tiempo, ya irá cogiendo mucha más fuerza y el sistema radicular se irá potenciando, lo que hará que, bueno, pues el esfuerzo mereciera la pena. En este caso, la intención fue la de mejorar un árbol que tenía ya un porte bastante razonable y que había sufrido un accidente por rotura de ramas y tal, y que la reparación era más bien complicada. Entonces, la única forma que vi viable de conseguir que el árbol pudiera volver a ser otra vez un poco, bueno, pues un poco vistoso y tal, aunque un poco más pequeño, está claro, como la mitad casi, pues fue haciendo el acodo y eliminando la parte donde había sufrido el daño, ¿vale? Pero bueno, lo que quiero que veáis es que al final el resultado ha merecido la pena, como podéis ver en este caso, y que a corto o largo plazo, pues está claro que ya tenemos un material en el cual ya tiene un tronco respetable, tiene una formación de ramas, y eso es el beneficio que nos aporta normalmente el acodo, la técnica de acodo bien empleada, ¿no? En este caso aquí, por ejemplo, como podéis ver, este es un pequeño arce de soj, ¿vale? Igual, es un arbolito que, bueno, pues está estructurando en estilo moyogi y que también fue sacado de un acodo que se hizo de otro árbol que, bueno, pues no tenía unas prestaciones, unas cualidades muy allá para hacerle bonsai. Y bueno, pues la opción más viable se pensó en hacer un arbolito un poquito más pequeño y que bueno, pues que tuviera su encanto particular, ¿no? Y como vemos, pues es también un acodo, por lo tanto es otra muestra de lo que se puede conseguir con el tema de los acodos. Sí que es cierto que dejamos árboles más pequeños a lo mejor por aquello de eliminar la parte que no es muy allá, pero bueno, al final el resultado yo creo que merece la pena. Y luego ya, por último, tengo este otro ejemplar aquí de Arce palmatum Yamamomiji, que se puede observar más o menos aquí en esta parte, ¿vale? Donde se podría hacer un acodo también para separarlo, ¿vale? Y emplear un arbolito desde aquí hasta lo que es la base más o menos, y luego desde aquí así, que tiene una rama que sería el nuevo ápice, pues todo desde aquí, desde donde estoy marcando hasta arriba, sería otro árbol. Por lo tanto, en un árbol que es excesivamente espigado y que para bonsai, bueno, pues se intenta que las cosas sean mucho más proporcionadas, pues creo que el hacerle un acodo le va a dar otro carisma al árbol que, si no, de alguna forma, pues no dejaría de parecer el típico árbol de vivero que se ha puesto en una maceta de bonsai y ya está, ¿no?
Entonces, bueno, pues yo cuando me lo trajeron, la verdad es que cuando me lo ofrecieron pensé que era más pequeño y al verlo, digo, bueno, pues luego ya viéndole y tal, digo, bueno, pues tiene posibilidades para hacer un acodo y sacar dos árboles, ¿vale? Que si os fijáis bien, aquí en lo que es la forma esta, según se ve el árbol, ya tiene una especie de triangulación, por lo tanto, ahí ya tenemos una formación de árbol y la que digo, un poco más proporcional, ¿vale? Entonces, creo que la opción también sería buena. Y nada, y como os digo, pues bueno, el que realmente vamos a trabajar hoy es esta cercoba que tengo aquí para quitarle el abultamiento que tiene de raíz, que eso fue seguramente un mal trabajo al principio y que bueno, pues que ha cogido ahí unas formas que no son las más adecuadas y como realmente eso no ayuda para crear un buen nebari en un árbol que tiene una buena ramificación, pues creo que lo mejor es optar por la técnica del acodo, que yo creo que ya más o menos todos conocéis bueno, y que es sencillo de realizar. Para los que lleguen que no conozcan el tema, lo que vamos a hacer es cortar un anillo, el cual de alguna forma va a dejar todo el leño al aire y que de alguna manera lo que es la savia descendente no la va a dejar pasar hacia las raíces, creando un callo en la parte alta del corte, donde de alguna manera una vez que lo tengamos en oscuridad, ¿vale? Pues que empiece a emitir raíces poco a poco. En oscuridad, ¿por qué? Pues simplemente porque las raíces son de fotonastias negativas, que se llaman, y lógicamente lo ideal y lo aconsejable es que estén en oscuro para que faciliten su formación, ¿no? Entonces, ese es el tema. La manera de tapar acodo, bueno, pues hay quien utiliza lo que son los musgos o fagnos de fibra larga, ¿vale? Que yo particularmente no me termina de convencer mucho, porque luego al final las raíces se enredan de tal manera que cuesta un poco eliminarlas y con eso conlleva que podamos estropear raíces a la hora de hacer la separación y de poner la planta en una maceta independiente. Yo como, bueno, os puedo remitir al acodo de este árbol en el que se ve típico sustrato con el que luego va a estar el árbol. De esta manera es mucho más fácil de separar el árbol, ¿vale? ¿Por qué? Porque una vez que lo separas, primero que dejas el sustrato porque no le da tiempo a degradarse, queda bastante suelto y quedan las raíces perfectamente al aire, dándonos la posibilidad incluso de escoger alguna que otra raíz que en un momento dado, bueno, pues esté mal posicionada, aunque al principio yo creo que es lo menos importante. Lo que importa es que se haga la separación, que el árbol pueda de alguna manera sobrevivir perfectamente y luego a partir de ahí ya quizá ir trabajando un poco más las raíces, pero siempre sin dejar que ocurra lo que ha pasado, por ejemplo, con este árbol, ¿no? Que tiene aquí, la que os digo, tiene aquí una bola un poco descomunal que la verdad es que le afea bastante, creo que es lo que tenemos que pensar en arreglar. Bien, yo como os digo, yo utilizo el sustrato tal cual, de esta manera, luego será mucho más fácil coger, incluso cortar sin tener que deshacer el cepellón, ¿vale? Si el recipiente que utilicemos para provocar el nacimiento de raíces es lo suficientemente amplio, será simplemente luego llegar, cortar, meterle en un recipiente nuevo de entrenamiento y a partir de ahí ya, más o menos, dejar un añito por ahí que coja fuerza, no dejar el tocón muy rasurado al principio para que la fuerza al atarle el árbol de presión no vaya cargado sobre las raíces para que no se dañen y al año siguiente, por ejemplo, se puede sacar perfectamente, eliminar el muñón que realmente no nos sea necesario, sellar, hacer una selección de raíces acorde a una buena formación de Nebari y a partir de ahí empezar ya a trabajar las raíces como creo que se pueden merecer. Entonces, ese es un poco el cometido de todo esto, ¿vale? Y nada, pues simplemente creo que lo más razonable ya es que nos pongamos al tema bueno, que de cara, por ejemplo, a los que se inician, que sepan que este es una técnica, esta es una técnica de producción y sobre todo de arreglar pequeños desperfectos o pequeños fallos que pueda tener un árbol y que de esta manera
a nosotros realmente nos beneficia desde el punto de vista de que podemos adquirir algunas veces materiales mucho más sencillos y más económicos, pero que tienen unas ciertas cualidades y que muchas veces desechamos porque a lo mejor hay alguna parte de él que, bueno, pues no nos llama mucho la atención, ¿no? Le afea y eso hace que tendamos a desechar ese tipo de material. Bien, pues si a partir de ahora este pequeño consejo da un poco de luz y os ayuda a que podáis, como digo, pues adquirir muchas veces un material que pueda ser más económico y al final, bueno, pues tener ese arbolito que tanto nos gusta, pero que de otra forma, por lo caros que son, pues quizás no podamos conseguirlo. Y de esta manera, con algo un poco más económico, bueno, pues le buscamos las vueltas, la parte buena y conseguimos que con el acodo tener ese árbol que tanto deseamos, ¿vale? Las cosas necesarias realmente son pocas, es un poco lo que, bueno, como os decía antes, todo depende un poco de cada uno, tiene su forma de trabajar, aquí no hay ni mejores ni peores, simplemente que el que lo hace, si tiene éxito, para él lógicamente es la mejor, ¿vale? Y yo lógicamente utilizo la que utilizo y exactamente igual. O sea que en esto no vale decir que es que hay una técnica, como digo, ni mejor ni peor, ¿vale? Entonces, cada uno lo hacemos de la mejor de las maneras, pensando siempre en que el resultado sea al menos aceptable y óptimo para el árbol, y lo demás creo que, bueno, pues es agua de borrajas, como se suele decir por ahí, ¿no? Entonces, ese es un poco el quid de la cuestión. Bien, ¿qué cosas tenemos a nuestro alcance o qué productos fitosanitarios tenemos a nuestro alcance para facilitarnos un poco lo que es la producción de raíces a la hora de hacer un acodo o incluso de plantación de esquejes, ¿vale? Que eso también vale para ello. Bien, pues desde el punto de vista fitosanitario, pues hay una serie de hormonas que de alguna forma ayudan a que el tejido cicatricial del árbol no se quede solamente en un simple callo, sino que al ponerle en circunstancias de oscuridad y aplicarle un producto que de alguna forma le ayuda a que pueda emitir las raíces, ¿vale? Pues esto que se conoce como fotonastias negativas, pues es lo que va a hacer que de alguna manera, ayudados con este producto, que es un ácido que se llame ácido indolbúrico, al 1%, 1,5%, dependiendo de la concentración. El 1,5% normalmente se estima para esquejes leñosos, de estaquillas o tal. Entonces se utiliza una concentración un poco más fuerte, que normalmente, pues bueno, en sitios profesionales se suelen encontrar algunos de estos productos. Y luego tenemos la posibilidad de que lo podemos encontrar en polvo, ¿vale? Como sería, por ejemplo, este que tengo aquí, este otro que es en líquido, ¿vale? Y luego este otro, por ejemplo, que es un gel, para que no gotee, para que no se caiga. Entonces, bien, lo que hacemos es la parte donde realmente no puede pasar la savia elaborada, lo que hacemos es crear ahí un pequeño cordoncito, digámoslo así, ¿vale? Impregnar todo ese corte con este tipo de hormonas y eso lo que ayuda no solamente es a mantener, digamos, sano el corte desde el punto de vista fúngico, porque también hace las veces de fungicida este tipo de hormonas, sino que al mismo tiempo, como os digo, facilita la labor de la formación del callo que va a dar lugar a las raíces, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer ahora es marcar un poco la zona donde realmente queremos hacer el acodo y a partir de ahí, pues simple y llanamente, pues bueno, pues escoger y nada, cortar la corteza, luego un torniquete y ya lo vais viendo sobre la marcha. Así es que mejor, menos enrollarme y más manos a la obra, ¿vale? Bueno amigos, pues aquí está hecho el pelado del anillo, que bueno, es algo que ya sabéis cómo va, tampoco es que sea ninguna cosa del otro mundo, ¿vale? Yo he empleado este tipo de herramienta que es la que hace bueno, que nos facilite mucho la labor, porque lo que he hecho ha sido quitar parte de la madera y así nos deja mucho más limpia la parte que queremos trabajar. Entonces, bueno, pues simple y llanamente es esto. Ahora lo que vamos a hacer es... Bueno, le vamos a poner un torniquete,
aquí en la parte esta del anillo. Y bueno, yo es una técnica que utilizo casi siempre. No digo que sea ni mejor ni peor, no sé, esto al final se lo he visto hacer así en vídeos y en artículos y tal a muchos japoneses. Yo sé que en Japón se utiliza y bueno, y entonces simplemente la voy a emplear por eso mismo, ¿no? Porque, bueno, supongo que algo también hace. En este caso, a ver, la savia elaborada, la que viene de las hojas hacia abajo ahora, es la que realmente se acumula aquí en la parte de arriba del corte y al estar en oscuro es la parte que empieza a emitir raíz. A partir de ahí es de donde realmente comienza el acodo, ¿no? Una vez que quitamos esto, lo tapamos y tal, eso empieza a trabajar. Y entonces eso se queda ahí. En este caso ya tenemos una base bastante maja, porque este va a ser el nivel original, que luego, bueno, pues como todos sabéis, el tronco tiene que ser 1/3 de la altura del árbol en sí, en el estilo escoba, y bueno, y poco más, ¿vale? Entonces, ahora lo que voy a hacer, como os digo, es poner el torniquete por si sirve de algo. Bien, pues nada, aquí tengo un trozo de alambre ya, y lo que vamos a hacer es simple y llanamente preparar esto, que lo que es el tema es, pues eso, yo esto algunas de las cosas, como dicen, si lo hacen los japos será porque lo han probado y considerarán que el resultado sea mejor, por lo tanto tampoco cuesta nada poner un trozo de alambre que al fin y al cabo no va a ningún sitio, y si realmente mejora, pues mucho mejor todavía, eso está claro, ¿no? A ver si tengo por aquí un pincelito que tengo aquí, ¿vale? Y bueno, pues le vamos a dar estas, ¿vale? Que son de uso profesional y nada, como veis es muy poquito lo que se utiliza, ¿vale? Entonces prácticamente se lo embebe el pincel, ¿eh? Entonces lo único es, bueno, pues mojar bien toda la parte que realmente nos interesa, ¿eh? Para que así podamos asegurar el nacimiento de las raíces. Esto, intentar que siempre sea así cuando hacéis algo de este tipo, ¿vale? Pues intentar de que en la medida de lo posible, pues que no empleéis más de lo que, pues eso, de lo que vayáis a utilizar, ¿no? Porque al final, si sobra, pues bueno, pues es lo que hay. Pues sobra y ya está. Pero que si no, ¿veis? Yo creo que se va viendo el cordón como renegrea, de que se está impregnando perfectamente, y que esto, pues nada, es como digo, esto lo que va a hacer es facilitar pues, el nacimiento del callo, que al estar en oscuro pueda echar las raíces que necesitamos para hacer la separación, ¿vale? Así es que, pues nada, como veis, totalmente impregnado. Si cae al resto, lógicamente no tengáis problema, porque es un producto que no va a ser dañino para el árbol, al revés. Pues si vale para hacer raíces, está claro que no tiene mayor problema. Entonces, bueno, estas son diferentes alternativas, ¿no?, las que tenemos. Bien, aquí lo que voy a hacer es cortar una tira que va a hacer a modo de la técnica del colador, ¿vale? Bueno, aquí como podéis ver, eso está ya casi. Ahora lo que vamos a utilizar son estos palillos, ¿vale? Que son los que de alguna forma van a hacer que sujete la malla al sustrato, ¿vale? De una manera más o menos acorde a lo que necesitamos. Entonces, este es el kit de la cuestión. Bueno, creo que vamos a tener que modificar esto un poquito ahora, que hagamos un trabajo ordenado y en condiciones para que realmente nos funcione bien lo que queremos hacer. Bueno, como tenemos aquí alguno más, como podéis ver, hemos hecho aquí un corralito
que es el que va a sujetar el sustrato y al mismo tiempo le va a dar una mayor ventilación. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque realmente ahí ahora no tenemos tampoco demasiadas raíces y a lo más que nos interesa es tenerlo húmedo, no encharcado, ¿vale? Porque así de esa manera eso es como cuando regamos, facilita que la labor de la formación de las raíces sea mucho más sencilla, ¿vale? Y nada, pues simplemente vamos a pinzar aquí un poquito algún que otro brote y poco más, ya estamos terminando. Y nada, y esto simplemente bien ajustadito al fondo, ¿vale? Y ahí, ya que tenemos las hormonas, tenemos todo lo que realmente necesitamos. Bueno, aquí tengo ya sustrato preparado y bueno, este sustrato lo que tiene ya es musgo también y todo esto. Entonces digamos que es una mezcla, pero sobre todo es la típica mezcla de siempre, la que yo suelo hacer, la que suelo tener. Entonces, pues nada, lo que hacemos es llenar toda la zona que tenemos que cubrir a formarse lo que realmente necesitamos, que son las raíces, y ya está. O sea, es que no hay más vuelta de hoja. Y esta es la técnica con la que de alguna forma se consigue mejorar muchos árboles que de otra forma no lucirían quizá todo lo bien que buscamos en ocasiones, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que tener en cuenta, que al final el trabajo tenga sentido. En bonsái, de alguna forma, todos los pasos que damos son pasos siempre con la intención de mejorar el árbol y de que bueno, pues que no solamente mejore el árbol, sino nosotros también de alguna forma vamos mejorando un poco en todo lo que conlleva el tema, ¿no? del cultivo. Nuestras experiencias, nuestro conocimiento, entender y conocer mejor nuestros árboles. En fin, son esas pequeñas cosas que muchas veces no le damos quizá la importancia que tienen, pero que sí que la tienen realmente, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto es un poco lo que creo que importa al fin y al cabo, ¿no? Y bueno, pues nada, pues como podéis ver aquí ya esto, bueno, pues está prácticamente. Es un árbol que ahora ya lo único que queda es esperar a que empiece a enraizar y bueno, y a darle simplemente el valor que realmente requiere. Como podéis ver, bueno, pues está brotando, espero que no le perjudique, porque al fin y al cabo muchas de las veces adelantamos los trabajos y sí que es cierto que eso, bueno, puede perjudicar de alguna manera. Un acodo, lo lógico, por sentido común, sería hacerle cuando la hoja madura, del todo, ¿vale? Es decir, cuando el árbol entra ya, digamos, en el reposo vegetativo, en el que ya termina el periodo vegetativo, que termina normalmente sobre el mes de mayo, junio, dependiendo de la especie, ¿no? Pues está claro que a partir de ese momento ya la hoja ya está madura y es cuando ya se pueden hacer diferentes tipos de trabajo que de otra manera a lo mejor no es acorde. El hacerlos con la hoja madura es porque facilitará más la función clorofílica y de esa manera la formación del callo es posible que sea mucho más rápida y así conseguir el efecto deseado en menor tiempo. Por eso creo que también luego el momento en el que decimos o decidimos de separar el acodo, aunque haya árboles que la propagación de raíz sea rápida, que en cuestión de un mes pueden tener las raíces fuera, yo soy de los que piensan que es mejor asegurar el árbol, porque creo que es una técnica que es para mejorar y que eso, bueno, pues está claro que al fin y al cabo está ahí ya, la mayor parte del tiempo ya le tenemos ganado y total esperar unos meses tampoco implica demasiado esfuerzo para que de alguna forma al final consigamos que el árbol merezca la pena el arreglo que le hemos hecho. Y entonces más que separar en otoño, pues yo lo que haría sería separar más a principio de primavera, cuando se va a iniciar el nuevo crecimiento de temporada, que es cuando realmente el árbol de alguna forma pues emplea todas sus reservas en volver otra vez a iniciar un nuevo año, un nuevo crecimiento
en el que de alguna forma las raíces, la parte aérea y todo aquello que va en paralelo, pues tienen un crecimiento acorde y adecuado a las características del árbol. Creo que esa es la mejor de las maneras. Por lo demás, bueno, pues ya es cuestión ya de cada uno que pueda probar cuando él quiera. Si realmente le funciona, pues tampoco hay mayor problema. O sea, son técnicas que cada uno las vamos utilizando en función de cómo nos van funcionando de alguna manera. Incluso algunas veces, pues bueno, pues llevados un poco quizá por aquello de los consejos de otros compañeros. Pero sobre todo creo que tenéis que tener en cuenta siempre que todo esto que hacemos, los que nos dedicamos de alguna forma, aunque yo tampoco lo tengo de manera profesional, esto de crear vídeos, pues es que es todo orientativo, al menos por mi parte. Yo no pretendo ni mucho menos crear ningún tipo de escuela. Yo digamos que un poco os cuento mis experiencias, os cuento un poco cómo hago las cosas y cómo me funcionan. Por lo tanto, yo no puedo pretender hacer algo que otro compañero a lo mejor le resulta más fácil. Por la experiencia, dependiendo de las zonas. Cada zona de las que hay en España, tirando para donde tiremos, tenemos unas características climáticas, algunas parecidas, otras muy diferentes, y eso hace que muchas veces pues la forma de cultivar un árbol pueda ser también diferente. Por lo tanto, creo que al final lo que realmente tiene que valer para vosotros es vuestra propia experiencia. Creo que la intención de estos vídeos siempre es la de ayudar un poco a que veáis cómo se hacen las cosas, por qué se hacen, y es un poco lo que realmente creo que hay que tener en cuenta. Por lo demás, como digo, cada uno tiene su forma. Aquí esto, como dice el famoso dicho, cada maestrillo tiene su librillo, y que va un poco en función de la zona en la que reside, del tipo de árboles que pueda trabajar y de la experiencia de cada uno, que, bueno, pues con unas formas u otras al final se consiguen buenos resultados. Es cierto que las plantas se adaptan perfectamente y al final todo eso facilita mucho la labor de cualquier tipo de trabajo. Pero sobre todo tener en cuenta que vuestra experiencia, vuestra constancia y vuestra dedicación es la que de alguna forma va a hacer de que el árbol pueda llegar a lucir de la mejor de las maneras. Ya sea haciendo un acodo por mejorar un defecto, como en este caso, o hacer un acodo simple y llanamente porque, bueno, pues porque queremos hacer el árbol más pequeño o porque queremos conseguir un resultado diferente al que hay en ese momento. Entonces, eso es lo único que creo que hay que tener muy claro, es lo que hay que valorar y poco más. El bonsái es lo que es y creo que desde ese punto de vista hay que tomarlo, ¿no? Con cierta calma, con humildad y sobre todo, empleando el tiempo que empleemos, disfrutando de cada uno de los momentos, porque al fin y al cabo el bonsái es algo que hace amigos, la mayoría de las veces más que enemigos, y lo digo por experiencia. Entonces, pues nada, si alguno más tenéis interés en conocernos más de cerca, como os digo, en el Corredor de Lenares, a través de correo electrónico, poneros en contacto con nosotros y ya vemos la manera de poder conocernos personalmente, de hablar y de resolver posiblemente inquietudes que os puedan surgir desde otro punto de vista. Así es que, pues nada, no me enrollo más. Gracias por estar ahí un día más. No os olvidéis, como digo, de darle al like, suscribiros los que llegáis nuevos y agradeceros de verdad vuestra confianza y vuestro seguimiento en el día a día por cada uno de los trabajos que vamos realizando y subiendo para que, bueno, aporten siquiera un granito más de arena al mundo del bonsái. Hasta pronto, hasta otro vídeo. Gracias a todos.